La economía ortodoxa con la que hemos crecido parece operar sobre dos ideas. Primera, que la función principal, que la tarea principal de la empresa privada es maximizar las ganancias a costa casi de lo que sea. Y segunda, que la naturaleza es infinita en su capacidad de proveer bienes y materias primas para el consumo y sobre todo para la actividad industrial y en su capacidad de absorber todos los desechos que genera esta actividad industrial. La primera idea, la de las ganancias, podría ser debatida, no es el tema de hoy, pero la segunda, la de las capacidades infinitas de la naturaleza, sí lo es porque es claramente una idea equivocada. La propia naturaleza ya nos muestra con toda claridad lo que pasa cuando jugamos con sus límites. Hoy, en simbiosis con la economía ecológica, Aleida Azamar va a alegar por qué esas dos palabras, sobre todo vistas desde la economía ortodoxa, entran en pugna con lo que la economía, que conocemos mucho menos que la ecología, que conocemos mucho menos que la economía, nos dice que deberíamos de hacer con los recursos, con la naturaleza, con la producción, el crecimiento económico y el consumo. Primero, David Salcedo nos presenta en un reportaje una versión simplificada de esta lucha: economía lineal contra economía circular. To be clear, this is not about just telling people to change their light bulbs or to buy a hybrid car. This disaster has grown beyond the choices that individuals make. This is now about our industries and our governments around the world taking decisive, large-scale action. México genera anualmente más de 44 millones de toneladas de basura, los cuales se traducen en gases contaminantes para el aire, el deterioro del suelo fértil y en la contaminación del agua, sin mencionar que los vertederos de basura son grandes focos de enfermedades y de fauna nociva para la salud. Pero el asunto con los desechos es que son parte de un problema mayor: una economía lineal basada en el consumo irresponsable, la producción en masa y la generación de grandes desechos. Y la realidad es que nuestra economía todavía tiene un funcionamiento de trabajo muy basado en la linealidad de la economía, muy de usar, extraer el material, utilizarlo y tirarlo. Entonces, no existe este concepto de hagamos las cosas de manera mejor para el medio ambiente y para el bienestar de las personas. Estos problemas no son nuevos. Desde 1936, México ha firmado más de 75 tratados internacionales relacionados con el cuidado al ambiente, aunque los resultados no han sido muy buenos. Claramente, hace falta mejorar la gestión de residuos y la producción industrial. El gobierno de la Ciudad de México acaba de dar un paso al anunciar un programa de manejo de residuos sólidos en el esquema de economía circular. Según explicó el propio gobierno, los residuos son recursos que necesitamos reincorporar a una cadena productiva que nos permitan aprovecharlos mejor. Como explicó Ana Belén, la economía funciona en una línea recta y corta: extraer para usar y tirar. En esta economía lineal, no importan los problemas generados por la extracción de materias primas y recursos naturales, como en minas, bosques o en los océanos, ni por desechar lo que queda después del consumo, justamente como la basura. La visión circular de la economía empieza por reducir la materia prima desde su origen, disminuir el consumo mediante la reducción y el reuso, y se propone manejar mejor los desechos mediante el reciclaje en escala industrial. Una economía así tiene otros beneficios: disminuyendo costos de producción, generando nuevos empleos, nuevas tecnologías y minimiza el impacto ambiental. ¿Será posible cambiar lo lineal por lo circular en México? Un incentivo para hacerlo son los llamados empleos verdes. Sí, pues mira, un empleo verde es el empleo que se crea cuando se protege el medio ambiente. Entonces tiene que ser un empleo, tiene dos condiciones. Una es esa, que ayude a proteger nuestros recursos naturales, a una mejor gestión de los recursos naturales, ayudarnos a adaptar a problemas ambientales como puede ser el cambio climático. Esa es una prioridad. A diferencia de los empleos ambientales o los empleos verdes, los empleos dignos además tienen que estar bien remunerados y tienen que tener prestaciones sociales, ¿no? Entonces no se puede hablar de justicia social, de empleo digno, si no hay buenos sueldos y si no hay seguridad social para las personas que se dedican a estas actividades. Los empleos verdes y la economía circular involucran al ambiente, a la sociedad y a las industrias, aunque no hay que irse con la finta. Un artículo científico de Tim Jackson y Peter Victor cuestiona la viabilidad de los empleos verdes mientras cambiamos de modelo económico. En el artículo
dice que hay varios elementos que permanecen inexplorados en la actualidad, por ejemplo, las demandas políticas de los escenarios económicos. El problema es complejo, tiene muchas aristas. Lo que considero que falta es el involucramiento de todos los sectores, que no se le encargue solo a medio ambiente hacer economía circular. Tiene que estar la Secretaría de Economía, tienen que estar los sectores económicos involucrados. Y lo mismo pasa a nivel ciudadanía, ¿no? O sea, como que decimos los ambientalistas son los que tienen que ver ese tema, pero en realidad cada decisión de compra que tú tienes en tu día a día impacta nuestro medio ambiente, ¿no? Hasta ahora, los empleos verdes como parte de la implementación de la economía circular parecen bastante prometedores. Reducen los costos de producción y los daños ambientales de las grandes industrias. Algo así de bueno debería ser notorio. ¿Qué tan significativa es la economía circular y los empleos verdes? En la Unión Europea se viene trabajando este tema desde hace bastante, entonces hay ejemplos a nivel sectorial, vamos, muchos, digamos. O sea, que no, es un área de trabajo que puede sonar muy novedosa, pero bueno, en realidad ya tenemos experiencia. En otros países donde está más desarrollado el tema de la economía circular, el potencial que tiene de generación de empleos bien pagados, dignos y además ambientalmente correctos es enorme. Puede representar altos porcentajes del PIB, digamos un 30%. En México hoy no pasa del 5%, ¿no? Pero el potencial que tenemos es muy grande por la gran cantidad de residuos que generamos y porque son sectores económicos muy fuertes, ¿no? Europa implementó estas medidas desde 2015 y han generado más de 4 millones de empleos. Sin embargo, y en promedio, los materiales reciclados o reutilizados cubren poco menos de una octava parte de la demanda de materiales de la Unión Europea. En México estamos empezando a trabajar esta agenda. Una de las prioridades que tiene el Gobierno de la Ciudad de México en lo relacionado con el empleo es la creación de empleo verde. Y nos han solicitado a la OIT que les apoyemos y que les acompañemos en este proceso de creación de empleo verde. Bueno, tal vez sea algo pronto para dar estimaciones numéricas, pero en México ya existen los empleos verdes. En Atotonilco hay una planta de tratamiento de aguas residuales, en Nuevo León está una planta que genera electricidad a partir de la quema de desechos y en la Ciudad de México, Jair Mojica es director de la empresa Sustentabilidad de Energía y Medio Ambiente, mejor conocida como SUEMA. Sí, estamos haciendo un proyecto para reducir la contaminación plástica del Mar Caribe en el estado de Quintana Roo. Estamos ayudando para que los nuevos reglamentos que se están publicando en el estado incluyan un manejo más riguroso de los residuos plásticos, un manejo más responsable y sobre todo que el sector hotelero empiece a cambiar su oferta de servicios y reduzca la cantidad de plásticos que no son necesarios en su oferta de servicios, ¿no? El gobierno mexicano es bastante optimista con esta propuesta verde. Según la Organización Internacional del Trabajo, las actividades sostenibles rara vez representan el 10% de empleos de cada uno de sus sectores. Advierten que dar estimaciones sería demasiado apresurado. Pero 44 millones de toneladas de basura es una gran línea que nos separa de la meta ideal de 0 residuos en México. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, hace apenas unos días en una reunión sobre crecimiento y sobre medio ambiente en Austria, pronunció un discurso con una parte francamente intrigante. Dice Guterres: mucha gente cree que subsidiar combustibles fósiles es una forma de mejorar la vida de la gente. No hay nada más equivocado. Lo que estamos haciendo es tomar dinero de quienes pagan impuestos y usarlo para reforzar huracanes, diseminar sequías, derretir glaciares, blanquear corales. En pocas palabras, dijo Guterres, para destruir el mundo. Guterres parece sugerir entonces que la crisis ambiental a la cual claramente estamos entrando tiene en realidad un origen en la economía. Y alguien que ha pensado mucho sobre esas relaciones causales es Aleida Samar, de la Universidad Autónoma Metropolitana. Aleida, bienvenida. Muchísimas gracias, Javier. ¿Se equivoca Antonio Guterres cuando pone el acento, el origen de la crisis ambiental, crisis ecológica tal vez, en la economía? Yo creo que hay muchas cosas que discutir ahí, muchos términos, muchos conceptos, que creo que antes de entrar a todo este debate valdría la pena poner por delante, ¿no? El primero de ellos es de qué hablamos cuando hablamos de economía, cosas que ya hemos platicado antes,
Casi siempre cuando pensamos en economía hablamos de crecimiento económico y por lo tanto todo el mundo piensa crecimiento económico, Producto Interno Bruto. Entonces ahí vemos el reflejo, entonces miramos hacia los países cuánto han crecido y bueno, vemos que México es un país que no crece tanto, pero hay otros países que sí. ¿A costa de qué están creciendo? Por eso hablamos también de crisis, ¿no? Están creciendo muchos de estos países pues a costa de sus recursos naturales, que es lo que tienen en este momento para crecer y también muchas veces a costa de su mano de obra. Valdría la pena, ¿no?, mirar por ahí que no solamente los grandes, bueno, los países desarrollados, primero hablando de ellos, ¿no?, los países desarrollados o los grandes países, los que tienen un Producto Interno Bruto alto o lo han tenido, generalmente de dónde traen justo sus materias primas o sus commodities. Y principalmente lo traen de los países subdesarrollados o los países menos desarrollados, y que suelen ser países como América Latina o regiones como América Latina o países asiáticos o africanos. ¿Y qué sucede? Es muy curioso que estos países pues, son ricos en recursos naturales, pero también son países que son muy pobres. Bastaría mirar un mapa, ¿no?, y podríamos darnos cuenta que África es la zona de África son los países más pobres, pero que son los países que tienen y América Latina, pero son los países que tienen más minerales, son los países que tienen también más agua, ¿no? Son los países que tienen petróleo. O sea, vale la pena eso. Y diversidad, ¿no?, biológica. Y toda la diversidad biológica también. Una pregunta veloz a propósito de lo que dijiste, porque empezaste entonces conectando economía, crecimiento económico, Producto Interno Bruto, que es la métrica única que hay para medir progreso económico. ¿Hay algo en el Producto Interno Bruto que refleje o bien el estado de salud de la diversidad natural de un país o bien el deterioro producto del crecimiento del PIB? ¿Hay algo en el PIB que contenga a la ecología? Para allá iba. No, bueno, evidentemente no, aquí alguna vez veía uno de tus programas que me parece sumamente interesante. El PIB tiene la parte de, supuestamente, el PIB ecológico, ¿no? Más que el PIB ecológico. Que no es el que se usa. Que no es el que se usa, para empezar. Pero la otra parte interesante es que para medir crecimiento tampoco se mide progreso. Entonces, tenemos el otro indicador que es el índice de desarrollo humano. En términos de bienestar. Exacto. En términos de bienestar, claro. El PIB solamente te mide el crecimiento. Puede ser el crecimiento neto de un país general o el PIB per cápita, que es por persona. Lo único que te está midiendo es cuánto dinero tienes y que el PIB además lo que te refleja son bienes y servicios. O sea, lo que se produjo y los servicios que ofreciste monetariamente, nada más, o sea, en dinero. Ahora, el índice de desarrollo humano, justo lo que te refleja, ¿no?, es supuestamente los años de escolaridad, estaríamos pensando también en el ingreso per cápita y, se me olvida uno por ahí, la escolaridad. Son estos algo tres. De salud para reflejar bienestar. En también. teoría podrías hablar de algo de salud, pero aquí me parecería interesante regresar nada más a una cosa y después voy a algo si queremos medir como realmente el bienestar, que me parece sumamente interesante. Creo que tendríamos que fijarnos, ¿no?, si hablamos de crisis ambiental, que algo que está pasando es que se nos están acabando justo los recursos naturales. O sea, ya hay justo estudios no hechos que nos quedan aproximadamente 30 años para el petróleo convencional, no la explotación por fracking, unos 40, 50 más, ¿no?, justo para el gas, y 100 para el uranio y 200 para el carbón. Pero a medida que te acabas cada uno de estos recursos, mientras más rápido te acabes el primero, pues más rápido te acabas el segundo y el tercero. ¿Y dónde están esos recursos? Volvemos a lo mismo de estos países, ¿no?, subdesarrollados, y 200 años que nos quedan a lo mejor para el carbón. Carbón principalmente pues lo tiene China. ¿Y de qué forma se tiene que extraer el carbón? ¿Quiénes lo extraen, no? Los mineros, y al año justo hay alrededor de 10,000 accidentes en estas minas de carbón. Entonces creo que vale la pena esto, y ahora si quieres vamos sin duda, con lo pero demás. regresemos un poco entonces a una parte con la que estuvimos jugando un poco al principio, porque hablabas del índice de desarrollo humano como una posible contraposición al PIB, como, insisto, la única métrica de crecimiento de aceptación universal. Exacto. Bután ha hecho unos experimentos, pero es muy, muy local y tiene muy poco impacto en la economía global. Entonces lo propones como alternativa o lo sugieres como alternativa, pero no parece que esté ni siquiera encaminado a competir seriamente con el PIB cuando tenemos discusiones globales. No solo eso, el reportaje de David surgió de hecho de un evento que organizó la Unión Europea en la Ciudad de México sobre economía circular, hablaba de empleos verdes. Tú has estado involucrada en eventos sobre descrecimiento económico, que es una noción a la cual creo que no le vamos a poder entrar hoy. Y lo que vamos a discutir hoy, economía ecológica. Entonces empezamos de pronto a tener una serie de términos que no eran para nada, bueno, no son familiares ahora, no son de conocimiento amplio, pero antes ni siquiera se escuchaban hace apenas unos años. ¿Son señales de que la economía está a punto de entrar a procesos de cambios revolucionarios o son simplemente destellos de inconformidad aquí y allá? Yo creo que sí tendríamos que pensar que la economía
que el indicador, ¿no?, de Producto Interno Bruto ya no es suficiente. Yo creo que sí hay cambios en diferentes partes del mundo. Pero dices, tendríamos que pensar. Sí, tendríamos, significa que todavía no está ocurriendo. No está ocurriendo, por lo menos en México, está ocurriendo en Europa. En Europa ya se ha pensado desde hace muchísimos años en el decrecimiento, ya se ha pensado que no es suficiente el PIB, ¿no? Tú mencionabas Bután, aunque es un país pequeñito, está en Asia y no se ha pensado este indicador, aunque ya sale a nivel mundial desde hace varios años, desde la década, ¿no?, antes de que entráramos a este siglo, ya se refleja cuáles son los países más felices del mundo, ya se mide este indicador, que me parece un indicador genial, ¿no?, que no tengamos que medir todo a través de cuestiones monetarias. De hecho, la economía ecológica algo que propone es que no midamos todo a través justo del dinero, porque eso no nos da la felicidad. Y eso es sumamente interesante. Déjame que lleguemos a esa idea en vez de partir de ella, porque creo entonces, habiendo establecido que no estamos entrando a una revolución de la economía, pero que empieza a haber una serie de miradas alternativas, claramente en la academia, en algunos sectores de algunos gobiernos, y quiero suponer que en organizaciones empresariales también, aunque tal vez las menos, tratemos de establecer una jerarquía de economías. Déjame empezar por la economía circular, de la que hablaba David en el reportaje. No rompe con el paradigma en el sentido de que todo sigue dentro de la lógica del mercado. El reciclaje, la reducción y el reuso deben seguir siendo un negocio para alguien, o sea, está en esa lógica de generar ganancias. Incluso el análisis de ciclo de vida, que es una herramienta interesantísima de planeación de infraestructura, por ejemplo, cae todavía dentro del paradigma. Son ideas que tienen un impacto positivo, son muy atractivas. ¿Por qué no basta con la economía circular? ¿Dónde se queda corta? Brevemente. Sí, la economía clásica piensa en el Producto Interno Bruto y piensa en seguir creciendo en términos económicos. La economía verde, a mí me parece que es muy similar a la economía circular, porque la economía circular lo que propone es justo, ellos lo llaman, ¿no?, de la cuna a la tumba. ¿Y qué es lo que propone? Intentemos reutilizar todo lo que estamos produciendo de alguna forma, ¿no?, justo que los productos sean ecológicos de alguna forma, nos preocupamos por la responsabilidad social, vamos a producir todo lo que, digamos, de alguna forma, ¿no?, intentemos desechar, pero ¿por qué no es suficiente? Me encanta lo que dice Martínez Alier, ¿no? Él es economista ecológico español. ¿Qué es lo que dice? La economía no es circular, es entrópica. ¿Por qué? ¿Qué pasa con los desechos? Por más que tú intentes utilizar todos los desechos, ¿qué pasa con un celular? En realidad, ¿cuánto de eso puedes volver a utilizar? ¿Cuánto de tu producción, cuánto del aluminio puedes volver a utilizar? ¿Qué pasa con las empresas mineras? En realidad, el agua que necesitan para la producción, ¿pueden volver a utilizarla? Gran parte de esa agua está contaminada. A lo mejor en un ciclo de vida lo puedes utilizar. ¿Cuánto del petróleo que extrajiste para la producción, el petróleo lo quemas 2 veces? No lo quemas 2 veces. Por eso la economía es entrópica. La economía circular se queda en ese proceso. No es suficiente y por más que digan de alguna forma las empresas pueden volver a esa etapa, sigue siendo una economía verde y lo único que intenta es que las empresas supuestamente se vuelvan más responsables, pero intentan vender más, entrar al mercado, extraer más recursos. Recojo la noción de la entropía en la economía, pero no le vamos a poder entrar aquí. Merecerá una emisión completa porque es una noción crucial pero compleja. Pero admitamos entonces que esta idea de la circularidad contra el tramito lineal de extraigo, uso, tiro, esto es un pequeño grado de separación. Vayamos uno más allá. La economía ambiental, que no sé si es estrictamente a lo que te referías con la economía verde, pero yo recurro a la revista Nature, que en su sección de temas da la siguiente mini definición de economía ambiental. Dice, se enfoca en el valor monetario de los ecosistemas y en los costos y beneficios de las políticas ambientales. Las premisas aquí entonces son, esta es crucial, que existe el capital natural, pero que es intercambiable con el capital manufacturado. Para ponerlo en una forma muy esquemática, el que contamina paga. Y si paga, entonces ya recuperamos lo que dañó contaminando. El problema central de esta visión es que entonces hay que monetizar el capital natural, la riqueza biológica, el cauce original de los ríos, el agua sin contaminar, el aire también. ¿Cómo incorpora los límites de los ecosistemas? Es decir, supongamos que los ecosistemas tienen límites biofísicos. ¿Cómo están incorporados en esta noción de la economía ambiental? Brevísimamente. Sí, yo voy a poner un ejemplo para que todo el mundo nos entienda de qué estamos hablando y no dejarlo en conceptos. ¿Qué sucedió justo en 2014 cuando Grupo México contaminó en Río Sonora y el río Bacanuchi? Bueno, si tú pones en tus políticas públicas el que contamina paga, entonces le permites a las empresas que no tengan ni prevención ni precaución. Principio precautorio, 15, discutido en Río de Janeiro, aunque también se quede corto, pero
no pasa nada, tú puedes contaminar y después me pagas. Los pescadores se quedaron sin trabajo, los peces se murieron, el ganado se murió y probablemente la gente puede tener infecciones de todo tipo. A lo mejor no fue tan grave en ese caso, que es muy grave, porque no solamente es lo local. Contaminas todo y dejas muchísimos años sin que ese ecosistema sea reparado. Eso Ahí es está. crucial. Eso es crucial. No solo está todo lo que acabas de mencionar, sino que el ecosistema nunca recuperó el estado en el que estaba antes de que se vertieran los desechos. Y por si no fuera suficiente, la empresa dejó de pagar. Giremos entonces a la economía ecológica, que sería como el último tramo en esta separación, divorcio, digamos, de la economía neoclásica ortodoxa. Aquí las premisas fundamentales son los ecosistemas tienen límites biofísicos por el lado biológico y por el lado de la termodinámica. Hay elementos del ecosistema, especies por ejemplo, pero crucialmente relaciones entre las especies que no son sustituibles. Entonces la economía ambiental equiparaba capital natural con capital manufacturado, la ecológica dice no puedes hacer ese juego, por tanto algunos elementos de los ecosistemas deben ser intocables. Pero la economía de libre mercado lidia muy mal con cosas que son intocables. ¿Dónde está el futuro aquí? Justo la economía ecológica lo que te dice es, no es suficiente con hablar solamente de lo social, no es suficiente con hablar solamente de lo ambiental, no es suficiente con hablar solamente de lo económico, también está lo cultural. Y yo creo que también en esta parte, ¿no?, valdría la pena incorporar, que no está todavía en lo ecológico, la parte que dice Bután, ¿dónde está la felicidad? ¿Pero por qué lo cultural? Me voy a quedar ahí. Porque arrasas también con comunidades y con toda su cultura, rompes el tejido social, hablamos también de tensiones territoriales. Entonces, esa es la parte que abarca justo en la economía ecológica, ¿no? Podemos hablar de cualquier megaproyecto. Esa es la mayor diferencia de la economía ecológica. Esa es la mayor diferencia de la economía ecológica. Entonces, una parte de la mayor diferencia. Déjame decirte lo que podrían alegar algunos críticos, que dirían, por más que sea loable conservar y rescatar los valores culturales y no dejar que el desarrollo industrial arrase con ellos, eso no parece estar directamente conectado con la ecología. Ok, de regreso. No es solo eso. O sea, hay diferentes tipos de extracción. Una parte importante es que tú puedes extraer recursos naturales, pero ten cuidado con cómo extraes, porque hay extractivismo depredador, extractivismo insensato y extractivismo pues solamente lo necesario. Entonces, no es que no vayas a extraer nada, porque necesitamos justo recursos para vivir, ¿no? Recursos naturales para vivir, bienes naturales para vivir, pero tienes que tener cuidado con toda esa parte. La economía ecológica dice, no es suficiente, y lo hemos discutido otras veces, no es suficiente con que contabilices. O sea, a lo mejor puedes contabilizar, pero la naturaleza no tiene un precio. Más allá, y lo que hemos discutido también, no más allá de ponerle un precio, es también tienes que prever antes de que suceda un accidente, aparte de contabilizar qué pasa con la salud, qué pasa con esas personas, ¿no? Si mueren, qué pasa con su salud, qué pasa también con la naturaleza, fuera de que le pongas el costo, ¿no? No es solamente eso, es multidimensional. Pero déjame regresar para enfilar hacia el final ya a la noción de ecosistema, porque esas personas y su salud vivimos en ecosistemas específicos. Y entonces no solo es que no basta con tratar de monetizar o de cuantificar los elementos del ecosistema, sino que no estamos muy seguros, o sí, de cómo se comporta el ecosistema cuando lo llevamos a extremos, a límites, donde no nos habíamos desarrollado antes. La economía ecológica depende mucho, al decretar que hay cosas que son intocables, porque el funcionamiento del ecosistema depende de ellos, es decir, de límites biofísicos, depende mucho de la capacidad de la ecología de establecer cuáles son esos límites biofísicos. ¿La ecología ya resolvió ese problema? Yo creo que es parte todavía de... O sea, la economía ecológica es algo importante también decirlo, también es una disciplina que todavía está en construcción, pero sí contempla cosas no solamente, como lo hemos dicho, no solamente de los precios, sino contempla otras cosas más allá, lo que acabo de comentar, ¿no? Lo cultural, lo social, la salud. O sea, es un poco más amplia, no solamente se queda en la parte de los costos. Y creo que ahí valdría la pena como este debate que tú comentabas, como el decrecimiento, en dónde estamos, ¿no? Esas partes todavía que están ahí, como todavía en discusión. Pero perdona que te interrumpa, porque se nos va a acabar. Todo eso, insisto, está muy bien, pero la pieza central, la parte ecológica de la economía ecológica, tiene que pasar necesariamente por entender cuáles son los límites de los ecosistemas y cómo funcionan los ecosistemas, de hecho, cómo dejan de funcionar cuando los empujamos hacia esos límites. ¿La ecología tiene ya una serie de preceptos que le puede dictar entonces a la economía, o estamos todavía lejos de entender la ecología de los ecosistemas en situaciones extremas? Yo creo que estamos en esa parte todavía discutiéndolo. O sea, creo que aún no llegamos a la parte de entender todos los límites, aunque estamos en ello. Yo comentaba al principio, no, sí hemos entendido que no es un sistema cerrado, que tiene que ser un sistema abierto, que justo la diferencia con la economía circular o con la economía ambiental
es que los desechos tienen que estar, o sea, tienes que ver hacia dónde van, ¿no? Que no es una parte que puedan regresar, que tú puedas tener dentro de esta producción, ¿no? Esa parte sí está entendida. Cerremos, Aleida, con esta noción que dices de que estamos en la parte de empezar a entender, porque la economía ecológica claramente, y particularmente la visión de Latinoamérica que propone, y así le llama una economía ecológica radical, claramente propone romper los paradigmas culturales de la economía de libre mercado para trascender a esta noción de que hay elementos del ecosistema que deben ser intocables. Pero estamos apenas entendiendo cuáles son esos elementos y cómo funcionan. Entonces, en un minuto que nos queda, ¿alcanzará el tiempo de que la economía y la ecología nos puedan proponer un esquema teórico suficiente para romper con el mercado o llegará antes el rompimiento ambiental? Un minuto. Quiero pensar que sí, y de hecho hay algunas políticas muy interesantes. Algunas de ellas es que ya se han aplicado en América Latina, pues es el buen vivir. Y otras de ellas es, en México, se está pensando, por lo menos en ciertas comunidades, en la comunalidad, que se aplican en Oaxaca. Entonces, me parece que todavía no hemos llegado a ello, y lo digo tal cual en la realidad, porque a pesar de que se aplicó el buen vivir en países de América Latina o las políticas de progresismo, se siguen extrayendo recursos naturales y se sigue viviendo de ellos. Un ejemplo es qué ha pasado con el Orinoco, qué ha pasado en otras partes de América Latina, que también se ven como recursos naturales para vivir de ellos y para salir de la pobreza. Exacto. Pero creo que finalmente ha sido un avance porque extraen en algunas zonas, no quiero decir que en todas, porque sería de verdad decir una mentira, ¿no? Quiero decir que extraen algunas zonas con un mayor cuidado y piensan que en realidad, por eso decía la parte cultural, que tenemos que tener un mayor cuidado con esos recursos, que no es una forma de depredar nuestros recursos naturales, que no es una forma de ese extractivismo, es un extractivismo más sensato. Vamos a tener que dejarlo con la noción de que hay ejemplos locales que permiten pensar en que hay un futuro, pero lo examinaremos en otra ocasión. Aleida Samar, muchas Javier, gracias por haber venido. gracias. Gracias, de veras.